Por favor, o que pase para arriba. Atención, preparamos cámaras. De salto, récord que no se cumple, pero vamos a ver quién gana. Atención. Por favor, no crucen ahora la carretera, pónganse detrás de las vallas. Por favor, rogamos a xente aí abaixo. A xente, por favor, que se coloque tras las vallas. Por favor, tras las vallas, gracias. Antonio Serrat Sebane, campeón galego de trías. Atención. Sí. Atención, Antonio Serrat. Sí. Antonio Serrat Sebane, campeón galego de triatlón. Aplauso por primera vez, ganando este año a rebasar cinta o ganador. Alejandro Fernández, de Samar 15, Alejandro. Subimos ahí. Un 3. Mira, Antonio, primera vez que en año. Sí, es la primera vez que corro esta carrera. ¿Desde dónde ves? Bueno, en Montevideo, pero entrenadamente en Pontevedra. Que vinimos en bici hasta aquí a correr esta carrera. O sea que viniste en bici, próxima, correste, ganas. Bueno, pero era un calentamiento, no me da deporte, en vez de calentar a pez, como los triatlón, pasamos a bicicleta antes de correr, pues decidimos ir calentando ahí. Entre los dos penas, o atleta que más muestra ganó en el año, desde Arzúa, 4 entorchados en el año para luego penas desde Arzúa. Seguimos aquí con Antonio Serrat, primera participación. ¿Qué te parece el circuito, a carrera? Unha carrera non das máis duras que corrida na miña vida, pero sí que moi dura, xa que hai uns cantos repeitos con a pendiente boa que para instruir o máximo para continuar co ritmo que se leva. Despois é moi complicado aí por dentro, Alejandro Lolo. Sí. Eu decidí sair rápido, vin que non había moito, pero decidí non parar para ver se aguantaba esa diferencia. Al final conseguíla, pero foi moi escasa e tuve que apretar hasta os últimos metros. Pues enhorabuena a Antonio Serrat, peso en botella del daño Paco Lola, que vas a recibir luego, primera vez en el año, o campeón galego de triatlón, que da lustre a mi año junto con Alejandro Fernández, 3 veces ganador aquí, un campeón de España de 2000, el Oro Penas, otro campeón de España de 2008, aquí en mi año. Esperamos a primera chica, que tampoco hay récord, porque el récord femenino era 21.05 de Patricia Pereira, Portugal. Patricia Pereira que bateu en 2008. Y vamos a esperar a primera mujer. A ver ese aplauso, me dan los sprint, venga generoso, vamos. Que no paren las palmas, que no paren las palmas, que no paren las palmas, me año. Que se nos venga niebla. Venga. Estamos agarrando para la primera muy
qué es de? De Pontevedra. ¿Y la primera vez que es por aquí? Es la primera. Es que estaban cerca de aquí, 32 años para llegar aquí. 32, no, 22. Pero esta carrera era 32. Muy bien. ¿Qué te parece cómo fue ahí? Porque por lo que ves no hubo mucho rival, ¿no? Bueno, iba a punto de roto con una compañera que se llama Aymar. Y bueno, fuimos ahí todo roto juntos, los 10 kilómetros, hasta los últimos 100 metros de carrera que tuve un poquito más y pude ganar. Oye, Pontevedra, pero el acento no es gallego. No, bueno, llevo acá 14 años, pero nací en Argentina. Argentina de nacimiento y Grande Pontevedra. El circuito dentro, ¿qué tal te pareció? 6 kilómetros 300, duro, se llevó bien. Bueno, a mí es una distancia que me viene bien. Y sí, la verdad que es muy duro y todo el rato subir y bajar, no hay ningún momento que sea llano. Pero bueno, estuvo bien. No te voy a preguntar el peso porque lo llevarás en las botellas del Albariño Paco y Lola, como recuerdo de tu paso por mi año y que el año que viene vuelvas y a ver si ganamos otra vez. Ojalá que sí, muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos con atletas entrando en meta en esta carrera popular, 32 carrera popular de mi año. Vamos, ese aplauso arriba, un poquito de calor, un poquito de calor. Ese frío. Atletismo de élite, atletismo popular, na 32 carreras populares de mi año, Festa dos Milagros. Nesta carreira que organiza o Concello de mi año. Siguen llegando. Para la carrera de chupetes, que tranquilos, avisamos con anterioridad. Ese aplauso, vamos de año, venga. Ahora un aplauso más, que estamos al más, que no venga niebla. Vamos arriba. Arriba un poco más. Ya estoy cansado, de tanto que corrí en el hasta. Que están llegando andantes también, 3 kilómetros, 26 minutos, bueno, no está mal, no está mal. Vamos, Roy, fantástico. Muy bien, Diego. Para el próximo año, dudas cosillas. Esta carrera es las pocas que se pueden andar, aparte de correr. Que también se pueden ver los sábados. ¿Por qué venimos domingo de madrugada? Este sábado, vamos un aplauso para Ría La Rosa. Seguimos ese aplauso, vean, ya ven esas palmas, arriba. Seguimos agarrando, 28 minutos.
atletismo 71 Concellos de Galicia. Temos máis atletas que habitantes. Eso é moito. Esa camiseta soname. ¡Lo merecen! ¡Oh, merecen! ¡Oh, merecen! Seguimos su túnel, que tener esa devolución de chips, agua, fruta. A ver, Manuel, llega fuera de control. 30 minutos, esto fuera de control ya. Venga, seguimos llegando andantes, seguimos llegando. Final de carrera, vamos, ánimo, últimos metros, últimos metros. ¿Por qué no hacen cameaño cada segundo domingo de septiembre? Sí, por favor, Iván, conductor de ambulancia, por favor, que se presente no puesto en ambulancia. Iván, ya está. Sí, atención. Marcos, asegúrate de esto. Seguimos viendo atletas. Venga Dani, vamos Dani, muy bien Dani, muy bien. Vamos Marcelino, vamos Meño, hombre, 25. Mira los 32 años corriendo aquí por lo menos ya. Seguimos. ¿Por qué no vamos a divertirnos esta jornada, esta noche? Esta noche, si vos queréis quedar por aquí, a las 9 de la noche, concerto de María Boceu, que banda de año. Venga, pastora. Venga, estás ahí, estás pegando. Un aplauso para Pastora, venga, va. Seguimos con 31 minutos. Esto va a ir a 45 minutos aproximadamente. Vamos, ánimo, tranquilos. Regulando.